Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy seguimos con nuestro estudio en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo y vamos a ver los versos 6 al 10. El subtítulo: No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque pues tú nos dejas el instructivo, el manual, lo que debemos seguir, la doctrina para poder agradarte a ti y solo a ti. Así que, Señor, te rogamos que nos dirijas en este tiempo, que pueda ser de bendición y que también tu nombre sea glorificado a través de ello. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, no hay otro evangelio. Y aquí el apóstol Pablo expresa su sentir en cuanto a que no podía creer cómo es posible que ya tan pronto los Gálatas se habían alejado del evangelio, pero no es que no siguieran en el camino, sino que habían pervertido el camino. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Cristo te llama por gracia y te alejas. Porque alguien te dijo, porque tú pensaste, porque tú creíste, porque es más bonito hacerlo así, porque a mí se me ocurrió, ay, se ve bien. Porque de alguna manera esto es relación con Dios y no tiene que ver con formas, sino con la forma de Dios. Pero además dice, para seguir un evangelio diferente, es decir, lo habían tergiversado, lo habían torcido, lo habían de alguna manera pues matizado con otro tipo de creencia y parecía ser el mismo, pero no del que el apóstol Pablo había predicado. Y esto es lo mismo que pasa en nuestros tiempos. El evangelio sigue siendo el mismo, la doctrina sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado son las formas porque la gente cree. No, es que ahora vamos a levantar las manos, ahora vamos a cantar así, ahora vamos a hacer esto en la iglesia, ahora vamos a decretar, ahora vamos a pedir o a dar la bendición, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Puras ocurrencias de la gente porque se desvían de la palabra de Dios. El manual para hacer lo correcto es lo que dice la Biblia. No hay otra manera. No hay otra manera. Así es como han surgido las sectas, así es como han surgido las denominaciones. Por ejemplo, el bautismo siempre fue por inmersión. No, pero lo vamos a hacer por aspersión. Pero no es bíblico.
No representa la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte del hombre y la resurrección del nuevo hombre. Y entonces cambian. Es que es más barato, es más fácil, es esto, es lo otro. Es lo que Dios dice, punto, sencillamente. Verso 7. No que haya otro, o sea, todos los demás evangelios torcidos que están fuera de la Biblia no son evangelios. Son pseudo evangelios. Se oye duro, duro, muy duro, porque algunos dicen, no, es que sí son hermanos, pero andan torcidos, ¿verdad? No hay hermanos torcidos, hay hermanos o no hermanos, no hay medios hermanos. En la fe hay hermanos, hay hijos de Dios e hijos del diablo. No hay medios hijos, ni medio hijo de Dios, no, el diablo y Dios no tienen parentesco. Así que uno tiene que definir, y lo que nos define es precisamente la palabra de Dios, nada más la palabra de Dios. Si tú crees que estás en lo correcto, entonces pasa por la Biblia, y si la Biblia no te reprende, estás en lo correcto, pero si te reprende, entonces cambia. Deja de hacer lo que estás haciendo para hacer lo que bíblicamente Dios dice en su palabra. Ahora, nadie es perfecto, nadie es una persona que sigue al pie de la letra la Biblia, porque hay muchas cosas que son culturales, que son prácticamente usos y costumbres de israelitas, que no son compatibles con el uso y costumbre, por ejemplo, de un mexicano, ¿verdad? De alguna forma tenemos que equilibrar y tenemos que apegarnos lo más que se pueda a la Biblia, sin quebrantar, sin torcer, sin hacer lo que uno piensa, siente o a uno le parece, sino siempre buscando agradar a Dios. Y en esas imperfecciones, decirle, Señor, ayúdame siempre a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y ahí te va a mostrar en la Biblia lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos siempre han existido, gente pervertida del evangelio, pervertidora del evangelio, que se les ocurrió que aquí murió el apóstol fulano, vamos a hacer un templo, y luego le empezaron a pedir al apóstol, cuando Jesús enseñó, cuando oréis, decid Padre nuestro. O sea, tu oración tiene que ser dirigida al Padre siempre, indefectiblemente, y en el nombre de Jesús. Eso enseña la Biblia. No te enseñaron, la Biblia no te enseña a pedirle a nadie más, a nadie, solo al Padre. Nuestra oración es al Padre. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Por eso el verso 8, mas si aún nosotros, es decir, el apóstol Pablo, y aún escala un poco más, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Ahora, esto fue lo que sucedió con José Smith. Yo no sé a ciencia cierta, porque puede ser, aquí el apóstol Pablo dice, o un ángel del cielo. Yo no estoy muy seguro, pero puede ser, y quiero creerle, por ejemplo, a José Smith, que se le apareció el ángel Moroni y que le dio las tablas del libro del Mormón y que le dijo cómo tenía, ¿sabe? Yo no dudo que haya sido así, pero ya nos había advertido el apóstol Pablo que si un ángel viniera con otro evangelio, es maldito, deséchalo, no es de Dios, es del diablo. Tan así que surge una secta del Mormón que es bastante inmoral. Entonces, ahí la dejamos.
Y podemos hablar de Ellen G. White, y podemos hablar de Carlos Russell o Charles Russell, el de los Testigos de Jehová, Ellen G. White de los Sabatistas o del Séptimo Día, y podemos hablar de la Iglesia Apostólica y Romana, y podemos hablar de muchas que vienen metiendo cosas que no son bíblicas, que no están en la Escritura, que no marcan la pauta de seguir a Cristo y solo a Cristo. Entonces, desechadas. Biblia, solamente Biblia, para poder entender lo que Dios quiere, no lo que a mí me parece o lo que a otro le parece, sino solo lo que Dios quiere. Y fíjese, reitera en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Recuerde que evangelios son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Así que si les predican otra cosa, y es que Cristo es suficiente, no es Cristo más las obras, no es Cristo más la religión, no es Cristo más los santos, no es Cristo más esto, más lo otro, no, Cristo es suficiente, fue el único que murió por usted y por mí, para salvarnos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Punto. ¿Ok? Y si lo reitera el apóstol, es que es muy importante que tengamos que mantenernos en la Biblia. Si bien en aquellos tiempos no estaba el canon cerrado, porque se cierra hasta el año 100, porque no había los manuscritos que los podían tener todos, no había el libro como lo conocemos hoy, la Biblia, pero eran la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles habían enseñado. ¿Y qué enseñaron los apóstoles? Bueno, lo que tenemos posteriormente en la Escritura. Por eso debemos seguir lo que dice la Biblia. Eso es todo. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. La respuesta para el apóstol y para nosotros también es de Dios. Necesitamos el favor de Dios. ¿Para qué el de los hombres? Los hombres van, vienen, cambian, etcétera, etcétera, pero Dios no cambia y Dios es al que debemos de darle la honra y la gloria siempre, para que también podamos ser bendecidos por el Padre. Y después hace otra pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Bueno, si ya dijimos que el tratar de agradar a alguien es a Dios, entonces el apóstol Pablo agradaba a Dios y quería que los de Gálatas pudieran entender esto y pudieran seguir a Dios, no que lo siguieran a él, porque bueno, en nuestros tiempos y en tiempos pasados, los sectarios quieren que los busquen a ellos. Ellos son la revelación, son los que te llevan a Dios, los que están más cerca, ellos, y sin ellos no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No. Es tu relación con Dios y puedes hacer muchas cosas dentro del orden de Dios, y la Biblia otra vez te lo indica, te lo marca, y es donde debemos de seguir. Y bueno, terminando ya el versículo, dice el apóstol Pablo aquí: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Jesús lo dijo: no podéis servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a los Baales. No puedes servir a Dios y a los demonios. No puedes servir y seguir a Dios y a los ídolos y a las imágenes. Entonces, es una definición. Y el apóstol dice: o sigo a los hombres o sirvo a Dios, pero no puedo seguir a los dos porque voy a quedar mal con uno. Y yo creo que esa es la invitación de solo seguir a Cristo. Usted y yo sigamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Sigamos a Dios. Esa es la doctrina, eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere, y simple y sencillamente no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos en el camino que es Jesús.
Muy bien, pues vamos a orar para terminar. Señor y Padre, gracias porque nos has dejado las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, los evangelios y todas estas cartas que nos ayudan a poder entender y comprender lo que tú quieres en nuestra vida. Te ruego que las personas que escuchan esto puedan ir a la palabra, la fuente de vida, para que puedan crecer en tu gracia y en tu conocimiento y no seguir las doctrinas de los hombres. Señor, bendice este tiempo, bendice a las personas que lo escuchan y gracias. Y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues aquí hemos concluido en este día esta breve meditación. Espero que sea de bendición para su vida. Si lo es, dele like, suscríbase si no lo ha hecho y compártalo, ¿verdad? Compártalo para que muchas personas puedan escuchar la sana doctrina. Que Dios los bendiga. Gracias y hasta la próxima.